Mis padres le dijeron a mi hermano que se quedara con mi casa porque yo no tengo familia. Soy un hombre soltero de poco más de 30 años. Tengo un hermano de 29 que ya tiene 4 hijos. Tuvo el primero a los 22, el segundo llegó un año después, el tercero 2 años más tarde y el cuarto nació hace apenas un par de meses. Su esposa y yo no nos llevamos bien. Siempre intenta provocarme actuando como si fuera superior, y si le respondo de cualquier forma, de inmediato se convierte en una reina del drama que se victimiza de manera extrema. Puede ponerse a llorar en un segundo y montar un espectáculo muy convincente para ganarse la simpatía de casi cualquiera. Mis padres y mi hermano la adoran, aun sabiendo perfectamente cómo es en realidad y sin importarles en lo más mínimo. Es muy atractiva, eso se lo reconozco, pero es tan desagradable que jamás podría sentir atracción por ella. Además, se niega a trabajar, aunque tiene un título universitario, y mi madre ayuda con los niños todo el día, así que sus finanzas dependen por completo de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en otro lugar que no sea la casa de mis padres, y la falta de privacidad es un problema con todos viviendo bajo el mismo techo, en una casa de 3 habitaciones construida en los años 60. Cuando crecíamos, mi hermano menor siempre fue el favorito evidente. Nos llevamos 3 años de diferencia, pero desarrolló un complejo de superioridad porque yo era castigado duramente si reaccionaba ante cualquiera de sus travesuras. Era obvio que mis padres se preocupaban mucho más por él, ya que se llevaba la mayor parte de todo, a menos que alguien los confrontara. Y eso ocurrió bastantes veces por parte de otros familiares, razón por la cual mis padres nos empacaron a todos y se mudaron a unos 150 kilómetros de distancia. Así, la familia solo nos veía en vacaciones, ya que el viaje tomaba unas 3 horas. Mi hermano fue físicamente abusivo conmigo en varias ocasiones, coqueteó sin descanso con mi primera novia hasta que ella terminó conmigo y se burlaba de cualquier desgracia que me ocurriera. Mis padres simplemente me decían que me aguantara cada vez que me quejaba. Solo recibía un trato igual cuando ellos querían mantener las apariencias. Admito que era bastante gracioso ver sus caras cuando se veían obligados a tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad porque había otras personas presentes. Teníamos familiares muy entrometidos a los que les encantaba el chisme y el drama, así que mis padres hacían todo lo posible por ocultar lo que realmente pasaba y me amenazaban con quitarme todo si abría la boca. En todo caso, mis padres celebraron aún más cuando cumplí 18 y me fui de casa, porque ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la secundaria cuando me mudé, pero dormir en sofás ajenos era mucho mejor que seguir viviendo con ellos. Desde que me fui, mantuve poco contacto. Ni siquiera asistieron a mi graduación de secundaria, pero para entonces ya no me importaba. A partir de ese momento, normalmente solo veía a mis padres y a mi hermano en vacaciones, como el resto de la familia. El inicio de la pandemia en 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato del condominio porque mi compañero de piso también se quedó sin empleo y ninguno de los dos podía pagar el lugar solo con el dinero del desempleo. Era un condominio de 2 habitaciones que me encantaba, pero cuando el contrato estaba por terminar, mi compañero se fue antes para mudarse con familiares y yo tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto me quedaría en la calle si no reducía mis pertenencias al mínimo. No debería haber alquilado un lugar tan caro, pero me gustaba vivir bien hasta que la vida dejó de serlo conmigo. Entonces me di cuenta de que debería haber vivido en un sitio mucho más barato para ahorrar dinero y tener un respaldo. Aún así, tenía un plan. Tengo una camioneta simplemente porque siempre me han gustado, así que encontré un camper de $1000 en buen estado y lo monté en la camioneta para vivir allí por un tiempo. Se suponía que sería algo temporal, pero terminé viviendo allí mucho más de lo que jamás imaginé. Al principio esperaba poder quedarme con el camper en la casa de mis padres, donde mi hermano y su familia también vivían, pero cuando les pedí permiso, me dijeron que la casa ya estaba llena y que no me querían allí. Además, no nos llevábamos bien desde hacía años. Solo aceptarían que estacionara el camper si les pagaba prácticamente lo mismo que costaba alquilar un departamento en la zona, lo cual era absurdo solo para estacionarlo. Yo estaba desempleado y tratando de ahorrar todo el dinero posible del seguro de desempleo mientras buscaba trabajo. Con ese precio, bien podría haber alquilado un departamento. Mis padres llamaron al camper una molestia visual y me dijeron que me largara cuando no llegamos a un acuerdo. Aún así, les pareció divertidísimo que tuviera que vivir en un camper. Mi hermano se unió a las burlas, señalándome y llamándome vagabundo sin hogar. La primera noche que no tuve a dónde ir, estacioné la camioneta con el camper en el aparcamiento de una tienda para dormir. Estaba aterrorizado pensando que alguien podría intentar entrar. No dormí bien en absoluto. No tenía otro lugar a donde ir, ya que los pocos familiares que tenía en casa vivían bastante lejos y todos mis amigos vivían en departamentos. Además, estaba muy arraigado a la zona y no quería irme. Había redirigido mi correo al apartamento de un amigo, era la única forma de seguir recibiéndolo. Encontrar un lugar estable para estacionar fue muy difícil.
Pasé meses viviendo una vida nómada en el camper mientras buscaba un trabajo similar al que tenía antes. En ese tiempo, tuve que lidiar con todo tipo de situaciones, desde mendigos y drogadictos hasta personas que me exigían que me fuera porque el camper era feo. En una ocasión, alguien que me dijo que me moviera afirmó pertenecer a una asociación de vecinos, aunque ni siquiera estaba estacionado en una calle residencial. Cuando le pregunté de qué asociación hablaba, se puso agresivo y me amenazó. Aún así, moví el camper para evitar problemas. Para tener electricidad, aprendí a usar un cable de extensión largo y conectarlo donde pudiera para recargar las baterías. Eso significaba moverme de noche y enchufarlo en una toma exterior de algún edificio al azar. Sé que fue algo cuestionable, pero necesitaba mantener las baterías cargadas para que el refrigerador siguiera funcionando. Tenía una pequeña batería solar para cargar el teléfono, pero no contaba con un generador. Además, los generadores hacen ruido y necesitan combustible, así que hice lo que tuve que hacer. Después de meses viviendo así, finalmente conseguí un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para evitar el comercio minorista. Trabajé en tiendas mientras estaba en la universidad y me prometí no volver a hacerlo, aunque estuve a punto de romper esa promesa. Seguía recibiendo dinero del desempleo, pero no quería quedarme sin trabajo cuando se acabara. Además, estaba completamente aburrido. Pasaba el tiempo leyendo, viendo películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usando el teléfono o la laptop y tomando nota de dónde podía estacionar y qué baños públicos podía usar. Envidiaba que en Japón existan baños públicos, realmente nos vendrían bien aquí. Cuando finalmente conseguí el empleo, prácticamente vivía en el estacionamiento trasero del edificio, cerca del almacén, en antiguos espacios de estacionamiento que nadie usaba porque estaban tan al fondo que el lugar parecía olvidado. Al dueño de la empresa le gustó el arreglo porque siempre estaba disponible para cubrir turnos, siempre que durmiera lo suficiente. Incluso me permitió bajar el camper de la camioneta y dejarlo instalado en uno de esos espacios para poder usar la camioneta sin él. No sé si era legal, pero nadie nos molestó mientras vivía allí. Casi no tuve problemas con intrusos, hubo algunos, pero los guardias de seguridad los sacaban. Yo estaba prácticamente de guardia todo el tiempo y trabajaba casi todos los días de la semana. Mi jefe me dejó conectar el camper al edificio para agua y electricidad, y yo pagaba una pequeña renta trabajando gratis los domingos, cuando solo estaban el conserje y el guardia de seguridad. Para ducharme, iba al apartamento de un amigo o a mi gimnasio, ya que el camper no tenía ducha, solo un baño portátil que prefería no usar porque vaciarlo es una tarea desagradable. También tenía llave del almacén y podía usar el baño a cualquier hora. Incluso me hice amigo cercano del guardia nocturno. El camper era fácil de calentar en invierno con un pequeño calefactor eléctrico, pero el verano fue horrible porque no tenía aire acondicionado. Tuve que comprar uno portátil usado para hacerlo soportable. Gané mucho dinero en horas extra y aprendí nuevas habilidades trabajando directamente con otros empleados. A mitad de este año, conseguí un puesto mejor como supervisor y empecé a ganar más que en mi trabajo anterior. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. El susto de haber perdido mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cerca del trabajo y, a solo 2 millas, encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en un terreno pequeño. Logré comprarla por $10,000 menos del precio solicitado. Usé casi todos mis ahorros como pago inicial y me aprobaron el préstamo. Por fin no tenía que vivir en un camper. Había suficiente espacio para estacionar la camioneta detrás de la casa, bajar el camper y colocarlo en el patio trasero como una pequeña construcción independiente, por si alguna vez quería usarlo de nuevo. Cuando ya estaba completamente instalado, fui lo bastante tonto como para presumirlo en Facebook. Mi familia vio la publicación y ahí es donde realmente empieza todo esto. Unas semanas después, mis padres, mi hermano y toda su familia aparecieron sin avisar para visitar mi casa. Yo nunca les di mi dirección, así que aún no sé cómo la consiguieron. Ningún amigo lo ha admitido y ningún familiar me había visitado antes, así que no descarto que me hayan seguido desde el trabajo o algo así. No me sorprendería en absoluto. En cuanto abrí la puerta, prácticamente se metieron empujando como turistas alborotados y empezaron a actuar como si la casa fuera suya. Todos miraban todo mientras ella me lanzaba esa sonrisa inquietante una y otra vez. Solo más tarde entendí el porqué, y eso me enfureció como un toro con esteroides recién picado por un avispón. Mis padres no dejaban de comentar que ahora tenía demasiado espacio, que era excesivo para alguien como yo que no tiene esposa ni hijos. Mi hermano seguía señalando que mi casa era incluso más grande que la de nuestros padres y que además quedaba más cerca de su trabajo. Todas eran señales de alerta, aunque en ese momento no quise verlas. Eventualmente, mi hermano me pidió hablar en privado. De repente, todos los demás salieron del cuarto y se amontonaron en el porche delantero. Fue entonces cuando me di cuenta de que habían planeado algo.
Mi hermano dijo que la casa era demasiado para que yo viviera solo y que debía dejar que él se mudara con su familia, ya que su esposa estaba embarazada del cuarto hijo y mi casa quedaba mucho más cerca de su trabajo. Señaló que yo ya tenía el camper, así que podía vivir ahí afuera mientras ellos se quedaban en la casa principal. Y cabe aclarar que Dan ni una sola vez mencionó pagar alquiler, a pesar de que tiene un buen trabajo. Empezó a hablar de cambios, incluso de horarios y toques de queda, y de que yo no podría entrar cuando quisiera sin avisar antes. Si no fuera mi hermano, habría pensado que la persona frente a mí había perdido la cabeza. Pero Dan perdió el juicio hace mucho tiempo gracias a que nuestros padres siempre lo trataron como el centro del universo. Intenté hablar, pero me interrumpía constantemente, como si yo no tuviera voz en el asunto. No había ninguna posibilidad de que yo le alquilara mi casa, ni siquiera una parte. A otras personas tal vez, solo para pagar la hipoteca más fácilmente, pero jamás a él ni a su esposa desagradable. Había visto este tipo exacto de situaciones muchas veces en vídeos en internet y nunca pensé que realmente me tocaría vivir algo así, porque me parecía absurdo. Pero mis padres, mi hermano y su esposa encajaban perfectamente en el perfil de personas narcisistas, con derecho a todo y completamente fuera de sí. Así que saqué mi teléfono y lo puse a grabar. Dan ni siquiera pareció notarlo o importarle. Seguía sentado, moviendo los brazos, enumerando todas las razones por las que necesitaba mi casa. Pasó de eso a actuar como si ya fuera un hecho y estiró la mano para darme la suya, como si el trato estuviera cerrado. Fue entonces cuando por fin saqué carácter y dije que ni en sueños. Lo dije tan fuerte que Dan dio un paso atrás por la sorpresa. Casi nunca le había alzado la voz a ese nivel, porque de niño mis padres me castigaban cada vez que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Aquí podía mantener la espalda tan recta como quisiera. Me puse de pie y le dije claramente que mi casa no estaba disponible y que actuar como si yo fuera a dejarlo mudarse solo porque ellos lo querían no iba a hacerlo realidad. Compré esta casa para mí, y no es mi culpa que él siga teniendo hijos y tenga que vivir con nuestros padres porque no puede permitirse mudarse. Dan se acercó todo lo que pudo sin llegar a tocarme y dijo que yo no merecía la casa y que él necesitaba un lugar mejor para que viviera su familia. Me reí en su cara y le dije que eso era una completa tontería, porque yo trabajé duro para poder comprar mi casa, así que claro que la merecía. Dan empezó a gritar que yo no tenía esposa ni hijos y que no necesitaba tanto espacio, así que bien podría dárselo a él. Le respondí que no le iba a dar absolutamente nada y que ni siquiera había ofrecido pagar alquiler. Si lo dejaba mudarse, yo seguiría pagando toda la hipoteca de mi propia casa sin siquiera poder vivir en ella. Dan dijo que no debería tener que pagar renta porque su familia era la prioridad y que nuestros padres ya habían dicho que yo iba a hacer esto, y que lo iba a cumplir. Le grité que como si su palabra fuera ley y le dejé claro que ellos no tenían ningún derecho ni poder para regalarle mi casa. Entonces mis padres regresaron entrando a la fuerza por la puerta principal y me rodearon, intentando presionarme para que aceptara. Hubo muchas discusiones, pero en resumen, desde ese momento escuché la frase hazlo por Dan más veces de las que puedo recordar. Les dije a todos que no tenían voz ni voto en mi vida ni en mi casa y que se largaran antes de que llamara a la policía. Ella fue la que más gritó, diciendo que estaba embarazada otra vez y que yo no podía hacerle esto. Le respondí que yo no le había hecho nada, que ella simplemente asumía que podía quitarme cosas una y otra vez como si yo lo fuera a permitir. No tenía ninguna obligación con ella ni con su familia. Luego la llamé una engreída de mierda que jamás me tuvo respeto, así que no me importaba lo que pensara ni cuántos hijos tuviera. No sentía ninguna compasión por ella y no iba a vivir en mi casa. Eso la enfureció tanto que me atacó. Logró darme un buen golpe en la cara e intentó seguir, pero mi hermano la sostuvo mientras ella pateaba y gritaba. Exigía que la soltara para poder sacarme los ojos. El teléfono que tenía en la mano grabó prácticamente todo, así que lo levanté y dije que llamaría a la policía si no se iban de inmediato. Mis padres le dijeron a Dan que se iban, y entonces mi madre dijo que yo tenía una semana para entrar en razón. Le respondí que no lo haría y que no regresaran. Finalmente le dije a ella que mi teléfono había grabado todo y que si intentaba cualquier cosa más, presentaría cargos. Ella me gritó y luego salió dando un portazo, llorando a gritos con la cara entre las manos. Mi madre fue la última en salir por la puerta y me dijo que más me valía hacer esto por Dan y por Sil. Yo le respondí diciéndole que no iba a haber una segunda parte de esta historia. Después de echar a mis padres, a mi hermano y a Sil por intentar obligarme a entregar mi nueva casa a mi hermano, fui inmediatamente a mis redes sociales y le conté toda la historia al resto de la familia. Se difundió bastante rápido, aunque ya no se puede encontrar porque lo borré todo tiempo después, cuando puse mi perfil en privado. Publiqué todo porque sabía que lo primero que harían al llegar a casa sería intentar torcer la historia para pintarme como el villano, y tuve toda la razón. Pero tuve aproximadamente una hora de ventaja antes de que ellos empezaran, y además tenía pruebas en vídeo para respaldar lo que había pasado.
Ser preventivo funcionó, porque bastantes familiares se pusieron de mi lado de inmediato. Mis padres, Dan y Sil, debían de estar listos para escribir su propia versión, pero ya era demasiado tarde, así que ni siquiera intentaron mentir demasiado. Tuvieron a algunos monos voladores apoyándolos, pero poco más. Muchos otros ya sabían lo intaítele que eran, así que lo que ocurrió fue algo que entendieron y aceptaron rápidamente. Hubo una persona en particular que me llamó. No sé quién era, pero se puso a despotricar diciendo que yo era un hermano horrible y que debía hacerme a un lado para un verdadero hombre de familia. Simplemente colgué y bloqueé el número. Eso no volvió a repetirse. Pasó una semana y mis padres aparecieron en mi porche junto con Dan, tal como habían dicho en su ultimátum previo. Tocaron el timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente abrí. La abrí solo un poco y trataron de empujar para entrar otra vez, pero había instalado un par de cadenas de seguridad que lo impidieron, y además apoyé el cuerpo contra la puerta por si acaso. Mi padre y mi hermano exigieron que los dejara entrar, pero les dije que estaba grabando todo con la cámara y que llamaría a la policía si intentaban forzar la entrada otra vez. Mi madre los calmó y luego, con su tono más empalagoso, me preguntó si ya estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Les dije a ella y a todos los demás que se fueran a la mierda y que no regresaran nunca. Mi madre empezó con lágrimas de cocodrilo y me preguntó por qué no podía hacer esto por Dan, porque era mi querido hermano. Me reí y le dije sin rodeos que no lo quería como hermano, porque me trató como una mierda durante años y ellos solo lo alentaron. Les dije que eran pésimos padres y que él era un pésimo hermano. Luego les ordené que se fueran o llamaría a la policía de inmediato. Se fueron con sorprendente facilidad, salvo por el llanto fuerte de mi madre y las miradas de desprecio de los demás. Se podría decir que hacerlos irse fue sospechosamente fácil. Pensé que todo había terminado, pero claramente debería haberlos tomado más en serio, porque tenían otros planes estúpidos. Más tarde esa misma semana, el viernes por la noche, llegué a casa y encontré un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en mi entrada. Era Dan con su familia, estaban metiendo cosas en la casa. Cuando lo vi, me saludó con una sonrisa de mierda en la cara. Me enfurecí y les dije a él y al resto de su familia que se detuvieran, pero él, todavía con aire soberbio, me dijo que me gustara o no, se iban a mudar. Entonces ella, de la forma más falsa posible, inclinando la cabeza y frunciendo los labios, dijo que no pasaba nada porque mamá le había dado permiso y que yo siempre debía escuchar lo que decía mi mamá. Solo escuchar eso y ver su cara arrogante me llenó de rabia, así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, Sil empezó a golpear mi ventana y a gritarme que parara, diciendo que no podía hacerle esto porque ella y Dan necesitaban la casa, y llorando preguntó por qué no podía simplemente hacerlo por Dan. Yo respondí con un que se joda Dan, es mi maldita casa, no la suya. Entonces ella me amenazó con rayar el costado de mi camioneta si no dejaba de llamar a la policía, todo lo cual fue escuchado por el operador del 911 gracias a que la ventana estaba un poco abierta. Le dije a Sil que si dañaba mi camioneta la demandaría, y fue lo suficientemente lista como para retroceder cuando llegó la policía. Dan y Sil, junto con sus hijos, se habían encerrado dentro de mi casa. Les conté a los agentes lo que había pasado y les mostré mi nueva licencia de conducir con mi dirección actual. Cuando fuimos a la puerta principal, vi que habían cambiado la cerradura. La vieja estaba tirada en el porche, con el centro perforado, y el taladro que usaron estaba justo al lado, junto con un juego completo de brocas de Harbor Freight. Señalé la cerradura rota y el taladro, y luego les expliqué a los policías todo lo que había ocurrido antes. Al parecer, Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que yo llegara a casa, porque aparecieron mientras hablaba con la policía. Mis padres empezaron a mentir de inmediato, diciendo que yo había aceptado alquilarle la casa a mi hermano y a su familia. Dije que eso era una mentira fácil de comprobar de una forma u otra. Entonces Dan y Sil finalmente salieron de mi casa con unos papeles en la mano. Ambos se veían muy engreídos, como si de alguna manera me hubieran superado. Habían redactado e impreso un contrato de alquiler falso, pero mi firma no estaba en él. Había una firma, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto jamás mi firma real, así que fue increíblemente estúpido de su parte. Les dije a mis padres y a Dan que eso era un fraude descarado y que, si la policía investigaba, lo descubrirían fácilmente. También les dije que ir a la cárcel o a juicio no les haría ningún favor, e incluso podría hacer que Dan perdiera su trabajo, que era su único medio para mantener a su familia. Añadí que conseguiría un abogado y demandaría por daños si algo mío se perdía, era robado o se rompía, y que además llamaría a servicios de protección infantil. Dan se puso pálido y se veía realmente asustado cuando dije todo eso. Mi madre se metió entre nosotros y volvió a insistir en que yo debía hacer esto por Dan y vivir en el maldito camper para que ellos por fin tuvieran una casa familiar para ellos solos. Le grité que si le parecía tan buena idea,
que lo hiciera ella misma por Dan y le diera su propia casa. La policía la separó de mí y dije que los quería a todos fuera en ese mismo momento o presentaría cargos. Grité que habían perforado la cerradura de mi puerta para entrar por la fuerza, que los papeles del alquiler eran falsos evidentes, que habían falsificado mi firma de forma burda y que yo tenía un vídeo grabado de Sil atacándome. Todo eso eran delitos graves con los que podía arruinarles la vida si quisiera, y que la única razón por la que no lo había hecho ya era por el bien de los hijos de Dan. Les dije que tenían una sola oportunidad para largarse de una puta vez. En cuanto mis padres oyeron eso, creo que finalmente entendieron que no podían obligarme a hacerlo por Dan. Mi madre se rindió y dijo que pondría fin a todo. Luego fue a hablar con Sil en voz baja durante 1 minuto, mientras mi padre hablaba con Dan. Sil empezó a llorar a gritos de inmediato y a romper los papeles falsos del alquiler en pedacitos, lanzándolos como confeti, hasta que un agente le dijo que recogiera los restos o le pondría una multa por tirar basura. Ambos policías tenían claramente esa expresión de no me pagan lo suficiente para esto. Dan tuvo que empezar a decirles a sus hijos que volvieran a cargar las cosas en el camión de mudanzas. Los niños lloraban, y el mayor sollozaba diciendo que ahora no tendría su propia habitación. Sil y Dan reunieron a los niños e intentaron un último y patético intento de hacerme sentir culpa con la típica escena de familia triste. Juro que parecía ensayado. Todos los niños tenían la misma expresión suplicante, con los labios temblando. Sil se frotaba el vientre embarazado y ladeaba la cabeza como si fuera un cachorro, y mi hermano ponía la cara más triste que podía mientras decía por favor, no hagas esto, necesitamos vivir aquí. No cedí y les dije que siguieran empacando. Los niños y Sil subieron el nivel del llanto al máximo, y Dan me gritó, ¿estás satisfecho contigo mismo? Nos negaste un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia. Yo terminé riéndome como un maniático y le respondí que lo que él estaba intentando hacer no era compartir, sino quitar. Ninguna cantidad de llanto iba a hacer que dejara que su familia se mudara conmigo, porque él ya no es mi hermano. Es solo un imbécil con derecho que cree que puede quitarme lo que quiera, igual que cuando éramos niños. Empezó a llenarme de insultos hasta que los policías le dijeron que se calmara o acabaría esposado, independientemente de si yo quería presentar cargos o no. Apretó los labios y me miró con una mezcla de miedo y una rabia enorme. Les pregunté a los agentes si podían quedarse hasta que mis padres, mi hermano y Sil se fueran por completo, y dijeron que no pensaban irse a ningún lado hasta que todo se resolviera. De hecho, en los siguientes minutos, 2 policías se convirtieron en 4 cuando llegaron más patrullas por alguna razón, lo cual le dio a mis padres un incentivo extra para moverse. Hice que Dan me entregara las llaves de la nueva cerradura que había puesto en mi puerta principal. Se mostró muy reacio a dármelas, y en lugar de entregármelas, las lanzó calle abajo y dentro de una alcantarilla, diciendo que fuera yo mismo a buscarlas. Uno de los policías lo regañó por eso y lo obligó a recuperarlas. Tuvo que levantar la rejilla para alcanzarlas y terminó bastante sucio en el proceso. Cuando volvió con las llaves, solo gruñó y me las estampó en la mano. Luego les dije a todos que se fueran y que no regresaran nunca. Mi madre dijo que por esto me desheredaría, como si eso fuera algún tipo de amenaza para mí, y se lo hice notar. Luego, con un sarcasmo exagerado, dije algo como, «Oh no, eso significa que no podré ir a las fiestas con ustedes donde siempre me tratan como una mierda de todos modos, porque Dan siempre ha sido su favorito evidente. Me trataron tan mal cuando crecía que, si Dan alguna vez necesitara un donante de órganos, no le daría nada. Así que hagan lo que siempre me decían cuando yo era maltratado por todos ustedes, aguántenselo». Mis padres quedaron completamente impactados después de eso, y el grupo de 4 policías también los miraba con bastante desaprobación. Les digo algo, si quieren poner a unos padres horribles como los míos en su lugar, confróntenlos delante de policías, porque es poco probable que intenten hacer algo realmente estúpido. Mi madre simplemente empezó a llorar y se alejó caminando. Mi padre se quedó allí, viéndose como si quisiera golpearme, y Dan solo abrazó a sus hijos con expresión derrotada. Sil, por su parte, estaba teniendo una rabieta en mi jardín delantero. Al poco tiempo, todos formaron una fila, sacando cajas y sacando sus cosas de mi casa. Nada había sido desempacado todavía, así que todo salió bastante rápido. Mientras lo hacían, mi madre seguía diciendo que aún no era demasiado tarde y que todavía podía hacerlo por Dan, repitiéndolo varias veces. Cada vez intentaba negociar más para hacerme cambiar de opinión. Dijo que Dan podía pagarme alquiler si los dejaba quedarse, y cuando eso no funcionó, dijo que yo podía volver a vivir con ellos para que Dan alquilara mi casa y así no tendría que compartir el lugar. Le dije que se callara y siguiera empacando cajas, porque no quería a Dan ni a su familia cerca. No quería su dinero y desde luego, no quería volver a vivir con él ni con mis padres nunca más después de cómo me trataron cuando era niño. Hacer un trato con mis padres sería como hacer un trato con el diablo para mí. Sil tuvo otra rabieta después de escuchar eso.
Tiró una caja al suelo y luego se sentó en el piso a hacer un espectáculo de autocompasión porque no quería volver a compartir casa con mis padres. Se quedó sentada allí, furiosa, hasta que todos los demás terminaron. Ni siquiera quería levantarse cuando llegó el momento de irse. Finalmente sacaron todo de la casa y lo metieron en el camión. Antes de que se fueran, me desahogué con mis padres una última vez por toda la mierda que me hicieron pasar al crecer. Con 4 policías allí mismo, no pudieron hacer mucho más que quedar separados y aguantarlo por una vez. Les recordé tantas cosas que pasaron, e incluso señalé cómo ni siquiera pudieron hacer algo decente por mí, como dejarme quedarme con mi camper cuando estaba sin hogar y tratando de volver a levantarme. También mencioné cómo dejaron que Dan y Sil se burlaran de mí y me llamaran vagabundo. Pues ¿quién es el vagabundo ahora? Querían echarme de mi propia casa para que Dan se quedara en ella gratis, pero cuando yo necesitaba un lugar a donde ir, querían sacarme más dinero del que podía pagar solo por estacionar mi camper, sabiendo que estaba sin trabajo. Hubo más miradas extremadamente críticas por parte de los policías cuando dije todo eso. Entonces volví a poner a mis padres contra la pared y les pregunté qué había hecho yo, aparte de nacer, para merecer que me trataran tan mal. Porque cuando por fin tengo un poco de éxito en la vida, quieren arrebatármelo para dárselo a su hijo favorito. Preferían que yo le diera todo a Dan y no tuviera nada para mí. Compré mi casa con el dinero que yo gané. No les debía nada y no les pediría nada jamás, porque claramente nunca seré más que un felpudo o una vaca de efectivo a sus ojos. No obtuve ninguna respuesta. Solo se quedaron ahí, mirándome como peces fuera del agua. Así que seguí despotricando y les pregunté qué demonios les hizo pensar que eran tan buenos padres. Después de todo eso, mi padre estaba rojo como un tomate, pero más por vergüenza que por enojo esta vez, y mi madre lloraba diciendo que era una persona horrible. Le dije sin rodeos que sí, que era una persona horrible, que todos lo eran, y que apostaba a que irían al infierno por ello. Eran personas de mierda y lo sabían. Pero si los confrontaba por todas estas cosas en privado en lugar de hacerlo en público, solo se enfadaban conmigo y seguían actuando como si yo fuera el que estaba mal. Mantuvieron la negación durante tanto tiempo que se convirtió en parte de quienes son. Mi madre hundió el rostro en la chaqueta de mi padre para llorar, y mi padre se veía más derrotado de lo que jamás lo había visto. Dan y su familia me evitaron por completo mientras terminaban de volver a meter todo en el camión de mudanzas. Me aseguré de que nada mío hubiera sido robado, aunque todavía no tenía muchos muebles. Todos se subieron a sus vehículos, y Sil simplemente se quedó mirándome con malicia hasta que mi hermano finalmente logró que condujera la minivan de regreso a casa. En cuanto todos se fueron, volví a conectarme en línea y conté todo lo que había pasado. Esta vez mis padres estaban demasiado avergonzados como para siquiera intentar defender sus acciones. Si bien antes de este incidente la familia estaba algo dividida, ahora fue un apoyo aplastante a mi favor. Casi toda la familia se puso de mi lado después de esto, y quienes no lo hicieron simplemente no se posicionaron con nadie. Por más que mis padres intentaron antes la línea de lo hicimos por Dan, ya nadie les hizo caso, así que cualquier apoyo familiar que les quedaba desapareció. Muchos miembros de la familia que esperaba que se pusieran de mi lado lo hicieron, incluidos antiguos monos voladores, así que supongo que finalmente se cansaron. Por esas fechas ofrecí organizar la Navidad para la mitad de la familia en mi nueva casa. Mis padres no estaban invitados. Sorprendentemente, no me habían bloqueado en los perfiles de mi hermano y de Sil, y vi que Sil tuvo a su cuarto bebé a principios de noviembre. Siguen viviendo con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que yo estaba mirando, porque Sil seguía publicando mensajes pasivo-agresivos cada pocas semanas sobre no tener suficiente espacio mientras vivía con mis padres, probablemente para ver si aún podía hacerme sentir culpa. Y estoy seguro de que eso está volviendo locos a mi madre y a mi padre, porque no tienen ni un momento de paz y tranquilidad en su vejez, con 3 niños revoltosos y molestos, una Sil mentalmente inestable, mi hermano niño dorado y un recién nacido, todo al mismo tiempo en la casa. Quizá podrían mudarse a un camper en su propio patio trasero y dejar que Dan se quedara con la casa por completo. Tal vez así tendrían algo de paz. Sí, podrían hacerlo por Dan. Parte 3 de la historia, para quienes seguían diciendo que debería haber hecho arrestar a mi hermano y a Sil. La única razón por la que no lo hice fue porque son padres y sus hijos los necesitan. Si Dan hubiera sido arrestado, probablemente habría perdido su trabajo, y sin eso su familia no tendría dinero, además de que Sil tiene ahora mismo un bebé de apenas unos meses. Ninguno de ellos necesita terminar en la cárcel. Pero no hace falta la cárcel para vengarse. La policía puede ayudar, sí, pero yo obtuve mi revancha sin presentar una denuncia policial. ¿Sería tan misericordioso otra vez? Lo más probable es que no, y ellos lo saben. Decidí esperar para crear una cuenta y publicar hasta después de Año Nuevo, por si pasaban más cosas. Y pasaron, como los lectores anteriores ya saben. Sil seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales claramente dirigidas a mí,
especialmente después de que tuvo a su cuarto bebé en noviembre. Publicaba la misma tontería repetitiva una y otra vez, solo encontrando formas medio ingeniosas de reformularla. Básicamente seguía diciendo que estaba cansada de vivir con mis padres, que no había suficiente espacio, que necesitaba su propia casa, bla, bla, bla. Sé que sueno despectivo, pero vivan lo que yo he vivido con esta gente y también estarían listos para tocar violines diminutos de forma sarcástica delante de ellos. Son así de malos. Y como esperé hasta enero para crear la cuenta, pasaron más cosas, tal como imaginaba. Mencioné antes que había invitado a la mitad de la familia a una fiesta de Nochebuena en mi casa, y todos los que invité vinieron, a pesar de que para ellos era un viaje bastante largo, de unas 3 a 4 horas. Querían venir y mostrarme su apoyo. Me elogiaron mucho por lo duro que había trabajado para conseguir una casa por mi cuenta y me dijeron que lamentaban todo lo que había pasado. Me preguntaron por qué no había simplemente llevado el camper y manejado esas 3 horas para volver con ellos en lugar de vivir prácticamente sin hogar durante tanto tiempo, y tuve que admitir, algo avergonzado, que estaba muy apegado a vivir por aquí y que mis mejores oportunidades laborales estaban en esta zona. Mi ciudad natal no tiene muchas buenas oportunidades de trabajo en mi campo, si es que tiene alguna, y yo quería abrirme camino por mi cuenta todo lo posible. En general, aceptaron mi respuesta. Luego pasamos a tener una fiesta bastante agradable, la mejor en la que había estado en años. Algunos familiares incluso llevaron discos con excelentes álbumes navideños y, tengo que decir que el que trajo mi tío de Ray Charles fue mi favorito. Canta canciones de Navidad como nadie más que haya escuchado. Fue un momento grandioso y feliz. Sentí que, por una vez, podía olvidar mis problemas del pasado y disfrutar del momento. Pero no estaría escribiendo esto si las cosas se hubieran quedado así. Unas 2 horas después de empezada la fiesta, ya saben quién apareció. Mis padres, mi hermano y Sil llegaron intentando mostrar sonrisas. Ni siquiera tocaron la puerta, simplemente entraron por la puerta principal como si les perteneciera. Apagué la música y les dije que se fueran de inmediato. Suplicaron quedarse y dijeron que habían traído regalos. Uno de mis tíos se levantó y les gritó antes de que yo pudiera volver a hablar, diciéndoles que no merecían estar en mi casa ni en mi vida después de la mierda que intentaron hacer meses atrás. Varios otros familiares lo apoyaron. Para que quede claro, ese tío es el hermano de mi madre, y antes la adoraba hasta que se enteró de toda la mierda que había pasado entre mis padres y yo. Mis abuelos, tan mayores como son, intervinieron y les dijeron a mis padres que, si querían arreglar las cosas conmigo, era demasiado pronto y que nunca habían estado tan decepcionados de ellos como durante el último año. Habían ocultado durante mucho tiempo su favoritismo hacia mi hermano de ojos curiosos, pero ya nadie se dejaba engañar. Si alguna vez querían volver a formar parte de mi vida, necesitaban hacer un esfuerzo serio para tratarme realmente como a un hijo. Luego se dirigieron a Dan y a Sil y les dijeron que habían visto las publicaciones repetitivas y sin sentido que Sil seguía haciendo, que estaban cansados de ello y que ya lo dejaran. Mi casa no se convertiría en su nuevo hogar. Sil volvió a su viejo hábito de llorar y hacerse la víctima, diciendo que ella debería ser la que viviera aquí y no yo. Se dejó caer en una silla para montar una rabieta, diciendo que no era justo que yo tuviera esta casa para mí solo cuando no tengo familia propia, mientras que ella tiene 4 hijos que necesitan más espacio y solo quería un lugar mejor para vivir y sentirse como una verdadera madre. Fue algo mezquino de mi parte, pero señalé en voz alta que ella es una mala madre porque deja que mi madre haga la mayor parte de la crianza mientras ella se pasa el día sentada bebiendo, jugando con el teléfono o saliendo a gastar todo el dinero de Dan. Y aún así tiene la cara de quejarse. Incluso bromeé diciendo que me sorprendía que su bebé no se emborrachara con su leche materna de tanto alcohol que bebe, lo cual admito que fue ir demasiado lejos, porque recibí varias miradas, y le exigió saber si la estaba llamando mala madre. Le dije que las pruebas hablaban por sí solas y que, si algún día quería poder permitirse mudarse de la casa de mis padres, necesitaba usar su título universitario, conseguir un trabajo y aprender a ahorrar dinero. Mi madre ya se encarga de la mayor parte del cuidado de los hijos de mi hermano, así que tendría tiempo de sobra cuando el bebé creciera un poco. El hijo mayor de mi hermano, que tiene 7 años, corrió hacia mí gritando y pateando, reclamándome por haberle gritado a su madre. Repetía que su mamá decía que yo era el malo que la hizo llorar y no los dejó vivir aquí. Fue entonces cuando mi hermano agarró a su hijo para apartarlo, pero el resto de los familiares volvió a intervenir y aquello se convirtió en una especie de intervención familiar contra mi hermano y Sil. Ella lloraba, su bebé recién nacido lloraba, sus otros hijos lloraban, y hasta Dan estuvo a punto de llorar por la paliza verbal que estaba recibiendo. Terminó sentado en el puff donde dejó los zapatos, cerca de la puerta, completamente destrozado. No podía mirar a nadie a los ojos, ni siquiera podía decirme 2 palabras, no con la casa llena de gente enfadada lista para juzgarlo si intentaba sacar otra vez a relucir a su niño dorado interior.
Si no hubieran estado allí para frenarlo, apuesto a que esto habría terminado repitiendo la escena de meses atrás, cuando intentó darme órdenes para quedarse con mi casa. Para ese punto, sin embargo, ya había sido tan humillado que la reputación de él y de mis padres dentro de la familia quedó completamente destruida. Las máscaras ya se habían caído. Poco después, mis padres, mi hermano y Sil se fueron derrotados. La fiesta continuó y evitamos hablar de lo ocurrido durante el resto de la noche. Como muchos adultos habían estado bebiendo, todos se quedaron a pasar la noche en mi casa. Incluso dejé que algunos durmieran en el camper para que hubiera suficiente espacio. Admito que también funciona como una buena casa de invitados. Mis familiares querían hacer un recorrido por el camper, ya lo habían pedido antes y no podían creer que hubiera vivido allí durante unos 2 años. Me hicieron muchas preguntas sobre cómo era en verano, en invierno y cosas así. Yo me levanté antes que todos la mañana de Navidad y preparé una cafetera fresca y dejé ibuprofeno para las resacas del ponche con alcohol que algunos tenían. Me felicitaron por ser un anfitrión mucho mejor de lo que mis padres jamás fueron, y todos acordamos repetirlo la próxima Navidad. Después de Navidad, Sil finalmente dejó de hacer publicaciones que eran ataques evidentes hacia mí y también borró las antiguas. Sin embargo, poco después de Año Nuevo hizo una nueva publicación quejándose de que había intentado convencer a mis padres de comprar un camper como el mío para ponerlo en el patio trasero y así Dan y su familia pudieran usar toda la casa como hogar familiar. Pero, como probar de su propia medicina nunca es divertido, mis padres rechazaron la idea con firmeza. Al parecer, nadie va a sacarlos de su propia casa, y mucho menos de su dormitorio principal. La publicación solo estuvo un par de días antes de que Sil la eliminara, y desde entonces casi no ha publicado nada. Le encanta quejarse, pero si un árbol cae y no hay nadie para escucharlo, ¿puede seguir quejándose? Supongo que se dio cuenta de que no tiene sentido hacerlo cuando ya nadie la escucha. Dan tampoco puede permitirse sacar a su familia de la casa solo con su sueldo en el corto plazo. Si terminan esperando otro hijo en los próximos años, no me sorprendería. Desde entonces, las cosas se han calmado para mí. Incluso he invitado a algunos amigos a una noche de póker. Soy pésimo jugando, porque nunca puedo recordar una maldita regla, pero da igual. Bebemos cerveza y comemos comida basura mientras nos divertimos como idiotas. Nos llenamos de Whoppers de Burger King y lo pasamos de la mejor manera que pueden hacerlo hombres adultos cuando solo quieren pasarla bien sin filtros y emborracharse. Quizá alrededor del verano empiece a pensar en salir con alguien. No me estoy haciendo más joven, así que crucemos los dedos para que salga bien. Mi camper ahora está quieto en el patio, y admito que hubo días en los que salí solo para pasar tiempo allí. Viví en él durante 2 años, es como mi segundo hogar. Tal vez algún día realmente lo use para ir de campamento, como se supone que debe ser. Nunca he ido de campamento. Mis padres siempre lo consideraron una pérdida de tiempo, así que sería una experiencia completamente nueva para mí.